Continuaremos hoy para la segunda parte de firmes hasta el fin. Porque no sé si usted lo cree o no, pero estamos en los últimos tiempos. La palabra lo enseña, las señales se dan, están dadas, y es más que simplemente esperar el tiempo que diga Dios, ¿no? Entonces, veníamos hablando en la prédica pasada que Mateo 24 y Mateo 25, que nos habla el Señor, es un solo mensaje, es un mismo mensaje. La diferencia está que en Mateo 24 el Señor nos está hablando de varias cosas, empieza a hablar de las etapas de su venida, de las tendencias que van a suceder durante ese tiempo y que han estado sucediendo. Y ya en el Mateo 25 nos empieza a hablar un poco más en parábolas, más de las parábolas de las vírgenes, de las parábolas de la moneda de oro, de los talentos, de las ovejas y las cabras. ¿Ok? Entonces, pero lo cierto es que en ambos versículos se toca el mismo tema. A pesar de que, por ejemplo, se ha usado mucho, por ejemplo, la parábola de los talentos para hablar de los dones y talentos de la gente. Cuando nos referimos a estas parábolas, estamos hablando de la venida del Señor. Y yo se los quiero compartir. Vamos a leerlas porque no las leímos en la prédica pasada. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de la parábola de las 10 jóvenes, las 10 vírgenes, dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iba a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Entonces empezamos a ver que en esta parábola el Señor está hablando de estas 10 vírgenes, haciendo esta metáfora de estas 10 vírgenes, estas 10 jóvenes que tienen una lámpara y para poder mantener esa lámpara tenían que llenarla de aceite para que se mantuviera encendida. Hoy en día no se ven muchas de esas lámparas, en esta generación no conocen mucho esas lámparas. Ahorita son más que lámparas solares, por supuesto las eléctricas, a menos que sea gente que te gusta, una persona que te gusta el camping o te gusta la naturaleza y ya tú sabes cómo usar un tipo de lámpara a punta de queroseno o algún otro combustible, ¿no? Pero la realidad es que la palabra nos habla de aceite. Y cuando nosotros hablamos de aceite, bíblicamente, estamos hablando de unción, de sanidad, de llenura, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el aceite era usado y es usado aún. Por ejemplo, el aceite lo usan cuando te duele algo, te duele un músculo, un aceite para frotar, sanidad. Pero cuando vemos lo que se usaba el aceite, cuando Dios nombraba a algún rey, a alguien de autoridad, lo ungían. Cuando había un llamamiento de Dios a la persona, había un ungimiento con aceite. Entonces, véanlo así. Si nosotros somos unas vasijas de barro, ¿verdad? Porque eso era una lámpara, ¿verdad? Si nosotros somos unas vasijas de barro,
nuestro deber es mantenernos llenos de aceite, no dormirnos. Y puede ser que te dormiste, pero cuando llega el momento, tu lámpara está llena, tú estás lleno de aceite. Cuando nosotros vamos al libro de Moisés, al tiempo de las plagas, vemos que la plaga que está anterior a la muerte de los primogénitos, dice que viene la plaga de las tinieblas, o sea, una tiniebla que no se veía ni a 1 metro de distancia, y la única forma de que se mantuvieran los hogares de los hebreos encendidos. ¿Ok? ¿A qué vamos con esto? Nosotros no podemos decir, bueno, yo soy salvo y llevar una vida como nos dé la gana, sino realmente, a pesar de tener ya a Cristo con nuestra vida, tenemos que permanecer con nuestras lámparas llenas. ¿Ok? Buscar estar llenas permanentemente esa lámpara. Ahora, si nos vamos a la otra parábola, que es la de los talentos, nos dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno les dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros solo 1,000. Estoy leyendo la versión NBI por si acaso, ¿no? A cada uno según su capacidad. O sea, primero para entender, hay que entender esto, que Dios nos entrega a cada uno de nosotros según nuestra capacidad, ¿ok? Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas. Y ganó otras 5,000, o sea, es decir, las multiplicó. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene, y ese siervo inútil, échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora, esta parábola de las vírgenes se usa mucho para hablar de prosperidad, de finanzas, pero aquí lo que menos habla es de finanzas. Aquí no está hablando de finanzas. Te habla de talento, sí, que es la moneda, ¿sí? Ahora la moneda. Pero cuando estamos viendo, dice, porque si yo le pregunto a usted dice, ¿está hablando aquí solamente de dinero? Porque, ok, a ciencia cierta te dice, al que tenga, al que tenga se le dará más. ¿Al que tenga qué? Al que tenga dinero, al que tenga talentos, porque vemos que ese dinero que está allí no era de ellos, era del dueño, era del Señor. Entonces, si lo unimos con la parábola de las vírgenes, si estamos hablando de que tenemos que estar llenos de aceite, de unción, ¿verdad? Entonces, si usted está lleno de aceite, usted será más lleno de aceite, usted recibirá más de aceite, más aceite. Ahora, si tú no estás, si estás vacío, te pasará como las vírgenes que se quedaron afuera y el Señor les dijo, no las conozco. Quiere decir que les fue quitado todo lo que tenían. Ven como si
tiene que ver Mateo 24, que habla de las señales del fin del mundo, con Mateo 25, que nos está hablando en parábolas de realmente, de poder, de cómo debemos actuar, de qué debemos hacer como hijos de Dios. Cuando pensamos en eso, pareciera como que bueno, como que Dios que malo es Dios y Dios es capitalista, como que dice por ahí, o Dios no es socialista, o como sea. Pero la realidad es que aquí no está hablando de dinero, aquí no está hablando, sino que está hablando de que Dios te entrega algo a ti, ¿ok? Sea lo que sea, y tu deber y mi deber es multiplicarlo. Es multiplicarlo. Quiere decir que cuando tú recibes unción es para que la multipliques en otro. Y cuando tú recibes provisión es para que lo multipliques en otro. Y cuando tú recibes talentos es para que los multipliques en otro. Entonces, si no, entonces es como cuando que fue de que escondió las 1000 monedas y fue y enterró los talentos porque le daba miedo a su señor. Entonces, no hizo nada. Es como tener una inversión. Véalo así. Vamos para que usted, a ver si me entiende. Todos sabemos, conocemos el tema inflacionario, el tema de la inflación. Si usted agarra dinero y lo guarda en el banco, o lo guarda bajo el colchón, o lo guarda donde usted quiera guardarlo, y no lo invierte en algo, la inflación se lo come. ¿Cierto? O sea, no, cuando venga a ver, ya no tiene nada. Cuando venga a ver, lo que usted consideraba que valía mucho, dentro de un tiempo, ya no vale. Porque eso es la inflación, se va comiendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Digo, eso es la inflación en términos meramente generales, ¿no? Sin entrar en términos técnicos ni nada por el estilo. Porque además no es mi área, pues no soy economista. Pero cuando tú empiezas a invertir en lo que Dios te ha dado, tú empiezas a multiplicar. Tú empiezas a multiplicar. Y cuando nosotros tengamos que rendir cuentas a Dios en algún momento dado, va a decir, bueno, el Señor te va a decir, bueno, Luis, ¿qué hiciste tú con este control? Bueno, Señor, yo agarré este control y hice 3 controles más. Aprendí cómo funcionaba e hice 3 más. Entonces, empezamos a multiplicar las cosas, a multiplicar el llamado, a multiplicar la unción. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a darnos cuenta que tenemos que llevar una vida en estos tiempos, que sabemos que estamos en el fin de los tiempos, que a pesar de que no sabemos cuánto tiempo dure, que no sabemos hasta cuándo sea que venga el Señor, que bueno, que mantengamos nuestras lámparas encendidas y que nos mantengamos multiplicando los talentos, multiplicando las monedas. Está también la parábola de las ovejas y las cabras. En el versículo 31 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y les contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitamos ropa, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, dice la palabra, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, y tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí.
aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque, o sea, bien fuerte esta parábola, ¿no? Bien fuerte. Porque fíjate que esta parábola afirma que nosotros, a pesar de que nosotros no somos salvos por obras, no somos salvos por obras, nosotros somos salvos por fe, nuestras obras hablan de nuestra fe. Habla de que si tú amas a tu hermano, amas al prójimo, tú vas a procurar ayudar y dar y procurar atender a la persona que necesite. Entonces, y esto no habla solamente de meramente de algo físico, o sea, no habla solamente de que tú tenías comida y le diste comida, de que tú tenías vestimenta y le diste vestimenta, sino también habla de alimento espiritual, habla también de oración de sanidad, habla también de cobertura espiritual, habla de muchas cosas, no solamente de meramente de lo físico. Lo físico es algo que es obvio, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, si en algunas, a mí me ha pasado mucho eso, pero si alguna vez usted ha estado con alguien, no sé, en el metro, en la calle, en una camionetica, y de repente usted le va a dar algo a un mendigo, le va a dar comida, le va a dar dinero, le va a dar algo, y la persona con que usted está se queja, no, y se queja y le dice, y te dice, no, yo no les doy nada porque eso se lo beben, se lo fuman, lo que sean, ¿cierto? Yo no sé si usted le ha pasado, pero lo cierto está que Dios te está pidiendo que des o que tú seas o que no des. ¿Qué te está pidiendo Dios? Entonces, por eso el mensaje de Mateo 24 y 25 es tan importante entenderlo como un solo mensaje. ¿Ok? Porque nosotros tendemos a usar estas parábolas quizás para otros fines, pero muy poco hablamos a veces sobre la venida del Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quizás da temor, quizás da incertidumbre, quizás no sabemos cuándo y que se viene hablando tanto tiempo de eso. Pero lo cierto es que vendrá. Entonces, fíjense que venimos hablando de la prédica anterior de 10 tendencias que están sucediendo y que han sucedido durante esta primera etapa de la venida del Señor. Uno son los engaños y los falsos cristos, ¿ok? Que todavía estamos esperando que se levante ese anticristo, las guerras, los conflictos militares a nivel mundial, los enfrentamientos, que por supuesto son bíblicos, los conflictos étnicos, o sea, me refiero a temas que están sucediendo, temas raciales, temas que si yo soy de tal nación y tú eres de tal nación, desorden civil, pues en pocas palabras. Vemos guerras económicas, vemos donde toda la economía está siendo afectada a nivel mundial por las guerras económicas o sea, que no son quizás guerras frontales armadas, pero son conflictos hostiles que afectan la economía de los países. Vemos hambre, escasez de alimentos en las naciones, pestilencias, ¿ok? O lo de la pandemia no es una pestilencia, donde hay naciones donde ha habido una cantidad de muertos impresionante y ha sido muy delicado, muy feo, ¿no? Veremos, por supuesto, grandes terremotos, como dice ahí en Mateo 24, vemos destrucción, vemos pérdidas de vidas, naciones conmocionadas, o sea, es decir, eventos caóticos en la sociedad y en la creación, ¿no? Habla también de señales en el cielo relacionadas con el clima, y eso también se ha venido viendo, ¿ok? Ciertas señales, las lunas, o sea, habla de varias señales, y una de las cosas que no se ha venido cumpliendo en algunas naciones es la perplejidad, el rugir del mar, el crecimiento del agua y como el agua arrasa con todo, ¿no? Eso es lo que nos habla en Mateo 24 y es lo que hemos venido hablando, ¿no? En esta serie. Pero hoy vamos a hablar un poquito de esta tercera etapa que nos habla ya de la abominación desoladora. ¿Ok? Eso podemos leerlo, eso está en el versículo 15 de Mateo 24. Dice lo siguiente: así que cuando venga en el lugar santo el horrible sacrilegio, dice la versión NBI, del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. El que esté en el campo no regrese para buscar su capa.
Qué terrible será en aquellos días para los que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. La versión Reina Valera dice por causa de los justos. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren, aquí está el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Entonces, tú dices, ya va. Nosotros podemos ver acá que van a pasar cosas terribles, ¿no? Fíjense, dice que va a haber gran tribulación. Y aquí vamos, aquí vamos a aclarar un punto que muchas veces los cristianos no entendemos, o por no leerlo, no investigarlo, no lo hemos aprendido. Y es que mucha gente, cuando habla del arrebatamiento, dice, bueno, antes de que pase, Dios nos va a llevar. Pero aquí afirma en Mateo 24, del 15 al 28, que va a haber gran tribulación y usted y yo todavía estaremos aquí. Es más, es necesario que estemos, porque dice el versículo 22, dice, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, porque tú eres un hijo de Dios y porque yo soy un hijo de Dios. Esos tiempos de tribulación se acortarán para que sobrevivan los que debamos sobrevivir. Entonces, cuando tú piensas que es que nosotros vamos a estar con el Señor y nada de esa tribulación nos tocará o no nos llegará, no estás entendiendo estos versículos. Y no te lo digo para que te asustes, ojo, ni te lo digo para que tú empieces a vivir con temor. No. Temor, lo que tenemos que tener es temor santo, temor de Dios. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que la tribulación vendrá y nosotros estaremos aquí para hacer esa contención, para que los tiempos no se alarguen y sobreviva y lleguen al Señor la mayor cantidad de personas, da una responsabilidad tal que es necesario que tú y yo hagamos nuestro deber como hijos de Dios, de expandir el evangelio, de llevar palabra, de llevar a más personas el reino. Porque no se trata solamente de que tú y yo nos salvemos. Eso es muy egoísta, eso es sumamente egoísta. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, pastor, pero es que yo no sé cómo hacer, yo no sé cómo predicar, yo no sé, pero Dios te va a dar la forma de cómo llegar a otros. Así sea llegarle a tu vecino, así sea darle realmente mensaje, darle presencia de Dios solamente con tu testimonio, pero tiene que conocerte, ¿no? Entonces, fíjense que dice, Abraham, dice el 24, dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Cuando nosotros nos guiamos solamente por los milagros y por las señales, podemos llegar a ser engañados. Podemos verlo en la actualidad, porque mucha gente cae en los temas de la adoración a falsos dioses, en temas de idolatría en la religión yoruba o tantas religiones. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque nos guiamos solamente por las señales. Y déjeme decirle algo, el diablo puede hacer señales, el diablo puede hacer milagros, pero no tiene la autoridad, no tiene autoridad ni puede salvar. El diablo ofrece mucho, da poco y quita todo. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dices, ok, alguien está haciendo señales, tú vas a poner eso y lo vas a pesar con la palabra y tú vas a decir, ya va. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he tenido oportunidades incluso cuando he leído un libro que aparentemente me está hablando de Dios,
pero cuando en el espíritu algo me redarguye y me dice, este libro es extraño, este libro no está hablando de Dios realmente, algo quiere, y cuando me pongo a ver, no sé, es un libro de X doctrina loca o que se aleja de la Biblia y tú dices, con razón el espíritu me redarguía. Es lo mismo que yo en lo personal, ojo, no lo dice aquí, en lo personal, yo considero que cuando ese tiempo venga de esos falsos cristos y de esas personas que use el enemigo, va a venir ese redarguir en la gente, decir, ajá, está esa señal, pero no lo siga, ¿no? Ahora, ¿quién le va a hacer caso? ¿Le va a hacer caso a la señal o le va a hacer caso al redarguir del espíritu en tu vida? ¿No? Ahora fíjense lo importante de lo que dice la parábola de las vírgenes, de estar llenos de aceite, de estar llenos de unción, de tener presencia en nuestras vidas para que no seamos engañados. ¿Ok? Entonces, porque véanlo así, van a empezar muchos ataques y muchas cosas, ¿no? Fíjense que durante esos tiempos, durante estas últimas etapas que veremos de la venida de Cristo, vamos a ver primero persecución y odio a los creyentes. ¿Ok? Mateo 24:9 dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán en todas las naciones por causa de mi nombre. Si eso no significa persecución y odio, no sé qué significa persecución y odio. O sea, van a aborrecernos simplemente por estar por el nombre de Jesús, por predicar de la palabra, por traer el mensaje, por ser luz, por llevar nuestra lámpara con aceite. Eso es parte de esa gran tribulación. Y entonces, ¿qué pasa? Y seremos odiados. Entonces, como usted no quiere ser odiado, yéndome un poco al emocional, a la carne, como usted no quiere ser odiado, entonces usted va a ceder ante la presión social, usted va a ceder ante lo que dice la gente, o usted va a ceder ante lo que dice el sistema. No. Y usted me va a disculpar, y yo no estoy tocando puntos políticos, ¿no? No, yo no hablo política, yo veo Biblia. Pero eso es lo que está pasando en el mundo, ¿vieron? Que mucha gente no está cediendo, o sea, gente con autoridad, líderes del mundo con autoridad, ¿verdad? En eminencia, no están cediendo ante las presiones de la sociedad, del mundo, del enemigo, del sistema, y están poniendo la palabra de Dios por delante, y por supuesto el sistema quiere ir contra ellos. Entonces, yo creo que así es, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que estamos en un tiempo donde realmente tenemos que afirmar nuestra convicción en el Señor y mantenernos firmes. Por eso es que esta serie se llama Firmes hasta el fin. ¿Ok? Dice, otro punto que veremos en este tiempo será anarquía social. Porque cuando nos dice en el versículo 10, en aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. O sea, va a ser una anarquía. Aquí nadie va a confiar en nadie, aquí nadie va, tú no sabes en quién va, si tu vecino te va a traicionar o no, o tu hermano, o tu papá, o tu tío, o tu jefe, o tu empleado. Entonces, eso afirma allí. Pero eso dice, muchos se apartarán de la fe. Entonces, ¿cómo tú vas a aprender a quién confiar? En quien se mantenga en la fe. Porque el que se aparta de la fe es un candidato perfecto para ser un traidor y para odiarte. ¿Entienden? Entonces, claro. O sea, realmente, por eso les digo que tenemos que estar muy firmes, muy claros en la palabra. Tenemos que estar muy, muy, muy claros. Y a lo mejor usted quizás, bueno, yo a lo mejor está empezando a leer la palabra, a lo mejor no tiene tanto conocimiento teológico, pero es que esto no se trata de teología, de conocimiento teológico ni escatológico. Esto se trata de revelación del Espíritu Santo en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, si tú estás leyendo algo en la palabra que no lo comprendes aún, pídele al Señor que te revele y te diga, Señor, muéstrame qué me quieres decir con esto. ¿Qué me quieres decir con esto? Dice también
que en el versículo 11 dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. O sea, va a haber mucha gente que será engañada. Entonces, por eso yo le digo a usted, si usted cede ante la presión social, si usted cede ante ante lo que el enemigo quiera implantar en el sistema, usted va a ser uno de los engañados, porque no necesariamente en la multitud va a estar la razón y la verdad. Si no está Cristo allí, no están en la verdad. Yo soy de las personas que yo escuché una frase, en realidad en una persona que yo estuve conversando, que me decía, no, porque es que la razón no la tiene la mayoría, ¿no? Donde están las multitudes, no está la verdad. Esa fue la frase que me dijo. Y esa frase me hizo ruido instantáneamente, porque era una persona que tiene una otra doctrina y estábamos conversando sobre eso. Y me dice, no, donde están las multitudes no está la verdad. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, pero donde está Cristo están las multitudes. Ahora, ¿cómo sabes si está Cristo? Siguiendo su palabra, es la única forma. Porque cuando usted va a Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, dice que habrá multitudes, estarán los 144,000 de las tribus de Israel, y estará una multitud incontable vestido con túnicas blancas. Entonces, si usted me dice que donde está la multitud no está la verdad, entonces no ha leído eso. Pero la cuestión está en saber a quién estás siguiendo. Si tú estás siguiendo a Cristo realmente, el Espíritu Santo va a guiarte y va a darte el redarguir de saber cuándo no es de Dios lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso habla de las señales también. El versículo 12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Ahora, cuando nosotros hablamos de gente fría, estamos hablando de gente que está entregada deliberadamente al pecado. Más nada, eso no tiene otra explicación. Quiere decir que gente que tiene una conciencia destrozada, tiene una conciencia que no está midiendo y está actuando más por instinto o por emoción que por realmente obedecer a Dios y cumplir su palabra. Entonces, véalo así, o si usted en su vida en algún momento ha sentido que se ha enfriado en la presencia, en la búsqueda de Dios, ¿qué ha pasado en ese tiempo? Le pregunto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pensado? ¿Qué ha hecho? ¿Ha caído? ¿Se volvió a levantar? Entonces, te das cuenta que en ese tiempo habrá un desorden moral tan grande. Yo no sé si usted lo está viendo en el mundo, pero en el mundo hay ahorita, estamos en un desorden moral tan grande y tan fuerte que hasta ahorita a la fecha hay grupos, como ha habido movimiento hace unos años, hace unos cuantos años, un movimiento LGBTI por los derechos de la comunidad homosexual y todo lo demás. Y los que me conocen saben que yo no tengo nada contra la comunidad homosexual, pero están fuera de Dios. Y cuando tú ves que ahora en la actualidad hay una comunidad que ni siquiera busco un nombre porque nada más de pensarlo me produce ira, reclamando sus derechos por las relaciones sexuales con niños. O sea, hablando de pedofilia, tú dices que estamos en un desorden moral tan grande. O sea, que no puede ser que nosotros como iglesia no nos estemos dando cuenta que estamos en los últimos tiempos, donde muchos llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, cuando nosotros leemos en Apocalipsis 9, 21, dice lo siguiente: tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos.
dice ese versículo. Entonces quiere decir que cuando la gente se enfría, empieza a caer en todos estos temas, ¿no? Y entonces, por supuesto, el desorden moral va a ser muy grande. En el 14:18 de Apocalipsis también nos dice, del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoja afilada, mete tu hoja y corta los racimos del viñedo de la tierra porque sus uvas ya están maduras. O sea, nosotros necesitamos realmente mantenernos firmes porque van a venir cosas peores, amados hermanos. Van a venir cosas peores porque Cristo viene pronto. No sé, yo no le puedo afirmar porque yo no lo sé si viene mañana, el mes que viene, el año que viene, dentro de 10 años, dentro de 100 años, yo no lo sé, pero de que viene, viene. Entonces yo no sé, yo prefiero ser como esas vírgenes que estuvieron, que llenaron sus lámparas de aceite, y que cuando llegó el Señor entraron a la boda, a su fiesta de bodas. Ahora, esto suena terrible, suena desolador, suena como que, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pero fíjense que también ahí mismo en Mateo 24 nos habla de ánimo y fortaleza a nosotros los creyentes. El versículo 13 y 14 dice lo siguiente, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y ese versículo es tan clave en el aspecto de que no solamente, porque a nosotros nos encanta, y eso es algo de muy de las iglesias, que nos encanta llevar una estadística de ¿cuántos confesaron? Llevar un número. Bueno, confesaron 10, confesaron 1000, confesaron 100,000. Ah, bueno, ese ya es salvo. Sí, la palabra dice que cuando confesamos con nuestro corazón, con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, es salvo. Somos salvos. Pero en Mateo 24, 13, dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Quiere decir que tú confesaste la palabra, que tú confesaste al Señor, que tú caminaste con el Señor durante tu vida, pero aún así tienes que estar firme hasta que venga. Entonces eso tumba por el piso cualquier doctrina de salvo siempre salvo. Usted me disculpa. Eso tumba cualquier doctrina de esa. Porque usted tiene que mantenerse firme. Usted no puede tener una vida loca, living la vida loca, como dicen por ahí. Entonces después, no, que yo soy salvo. No, espérate. O sea, ¿estás firme o no estás firme? O sea, porque yo en eso, y los que a mí me conocen saben que yo soy muy radical en eso. O sea, o estás con Dios o estás con el diablo. Pero con los dos no puedes estar. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que tú tienes que tomar una decisión en tu vida, y toda la persona que llegue palabra de Dios y toda persona que tú le prediques tiene que tomar una decisión. Ojo, no se trata de enlucharnos si la gente no lo hace. Se trata de que nosotros oremos por la gente, de que nosotros realmente pidamos revelación del Espíritu Santo en las personas para que realmente sean firmes hasta que venga el Señor. Porque eso no lo hacemos ni tú ni yo. Mira, usted puede amarrar a la persona ahí a la mesa, pegarle tirro para que no salga a pecar. Usted puede hacer todo eso, pero si la persona en su mente está lejos de Dios y en su corazón está pecando, entonces es lo mismo. Entonces, por eso es que no se enluche, ¿no? Ore, dé testimonio, sea un pacificador, sea un hijo de Dios, o sea, lleve palabra, ame a su prójimo, ame a su hermano, dé a quien necesite, tenga fe. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y yo no sé si a usted le ha pasado en este tiempo de cuarentena, por eso es que este tiempo de cuarentena ha sido bien particular, aunque bueno, por la personal nunca había vivido un tiempo de cuarentena, pero ha sido bien particular en el aspecto de ver cómo Dios está haciendo, por ejemplo, con nuestros vecinos, tocando y buscando que sea, por supuesto, porque como ya saben que uno es cristiano y además saben que se enteraron que además somos pastores, entonces buscando consejería, buscando de Dios, ¿me entiendes? Y buscando consejo.
Entonces salieron otros vecinos que entonces son cristianos. Y entonces dice, vamos a hacer un grupo de oración y vamos a hacer esto y vamos a orar. Vamos a orar. Entonces, yo creo que eso es lo que está pidiendo el Señor en este tiempo. Ahora, si yo no hago eso, entonces caigo en lo que leíamos de la parábola de los talentos, en las monedas de oro, entonces no multiplico la unción, no multiplico el aceite, no multiplico el mensaje en otros. Entonces cuando llegue el Señor dice, ay Señor, yo me guardé, yo estuve en mi casa, no salí en la cuarentena, me quedé, no pequé, ajá, ¿y a quién le hablaste? Ajá, ¿a quién ayudaste? Eso voy. Estamos en ese tiempo. Eso va a requerir que perdamos temor. Y saben que la palabra dice que no temamos al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma, ¿no? Parafraseando. O sea, nosotros debemos tener más temor de perder nuestra alma que de perder nuestra propia vida. Y ahí es donde veremos que quizás muchos se enfríen, ¿no? El 14 decía, me quedé en el 13, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Todo lo que a ti te lleva a ir contra la palabra de Dios, todo lo que a ti te lleva a alejarte de la sana doctrina, a pecar o incluso hasta dejar de depender de Dios, es enemigo de Dios. Por eso es que es importante que nosotros tengamos conocimiento bíblico, el que comamos Biblia, en el que usted tenga conocimiento. Y si hay algo que usted no entiende, bueno, ore, investigue, pregunte a las personas que quizás tengan mayor conocimiento y dominio de la palabra, para que usted pueda identificar a ese enemigo. Nosotros tenemos que tener la claridad de que cuando una persona se aleja de Dios, no va a querer cumplir su voluntad. O sea, las personas que se empiezan a alejar de Dios no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su propia voluntad. Mira, les voy a contar un testimonio personal. Yo tengo un gran amigo, porque él es un gran amigo de toda la vida. Él hoy día no vive en Venezuela y él ha estado peleado con Dios durante unos años, cosas que le pasaron, cosas que suscitaron en su vida y ha estado peleado con Dios. Y él me ha estado proponiendo para que, bueno, hagamos negocios, hagamos negocios. Y la última vez que hablamos me dijo, yo te voy a hacer una pregunta, Luis. Si tú y yo tenemos una fe distinta, podemos ser socios y hablar de negocios. Y yo le dije, ¿a qué te refieres, no? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, porque entonces me dice, bueno, porque me está gustando X o Y o X creencia, ¿no? Y mi respuesta fue, le dije, mira, yo te quiero, te amo como mi amigo y todo, pero no. Porque Dios no se asocia con el diablo. Y podrá ser el mejor negocio del mundo, pero Dios no se asocia con el diablo. Y eso en mi vida y para mí no es negociable. Y entonces cambió el tema y lo que hice fue predicarle toda la conversación. Toda la conversación lo que hice fue hablarle de Dios, procurando lo que restaure su relación con Dios. Que se arrepienta y reconozca a Dios como su Señor. Entonces, eso para mí, en el caso de la pregunta que me hacen aquí en la red, es identificar quién es el enemigo. A pesar de que él es mi amigo de infancia, él está yendo contra Dios. Y para mí, se convierte en enemigo. Eso es difícil de entender. Es muy difícil. Porque tú aprecias a las personas, porque tú las llegas a amar como seres humanos, como tu prójimo y como tus hermanos. Pero todo el que vaya contra Dios es mi enemigo. Y y les digo algo más, a muchos cristianos eso les costará la vida. Y les cuesta. En los países donde hay persecución hoy día, a todo el que va contra Dios, para ellos es su enemigo y por lo tanto quien está en contra de Dios los mata.
Eso lo podemos ver en muchas naciones, Nigeria, en países asiáticos, en Corea del Norte, en muchos países en los países árabes, donde quizás si tú estás contra lo que ellos están hablando, porque está contra Dios, atentan contra ti. Entonces, yo creo, eso habla de firmeza, eso habla de mantener tu fe, ¿ok? Pero fíjense que dice Joel 2, vamos a ir a Joel un momento, Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Repito, después de esto, Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Quiere decir que va a haber un remanente, una población de Dios que primeramente, que va a hacer que los tiempos se acorten, los tiempos de tribulación se acorten, y que Dios lo va a empezar a llenar de tal manera, dice, un derramamiento de mi espíritu sobre todo el género humano, un derramamiento sobre esas personas, sobre usted y sobre mí, que será imposible ocultar la voz de Dios en los sueños, visiones, profecías, en lo que viene haciendo Dios y en lo que quiere con la humanidad. Entonces, eso es un mensaje de ánimo y fortaleza para ti y para mí, que a pesar de que suceda todo eso terrible que hemos venido hablando, si tú te mantienes firme, si tú resistes al diablo para que huya de ti, si tú te mantienes ahí como las vírgenes con tu lámpara llena de aceite, vendrá este derramamiento, vendrá esta llenura, vendrá este cuidado y estará, se expandirá el mensaje aún por más naciones, por toda la tierra. Entonces, quiere decir que si la iglesia que esté viva para ese momento, para ese tiempo, será victoriosa. Saldrá victoriosa. Será la iglesia más victoriosa que haya existido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque yo digo, usted puede ver que una de las iglesias victoriosas fue la iglesia del libro de los Hechos. ¿Ok? Porque vino Pentecostés, porque se expandió el evangelio. ¿Ok? Pero estamos hoy día, 2020 años después, y estamos esperando la venida del Señor. Y cuando venga ese derramamiento del Espíritu, será tan grandioso y glorioso que nadie va a poder ocultar que Cristo es el Señor. Podemos ver lo siguiente. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que seremos tanta gente que necesitamos el cielo para caber. Y eso lo que habla es de que usted y yo habremos hecho nuestro trabajo en expandir el evangelio, en expandir el reino, en el llevar el mensaje. Porque yo no sé usted, pero el cielo es gigante, el cielo es infinito, para allá y para acá. O sea, entonces vemos que sucederán tres cosas durante esta etapa, esta última etapa de la gran tribulación. Uno, veremos caos en el cosmos. O sea, el sol, la luna y las estrellas serán conmovidos. Segundo, serán conmovidos, habrá caos en el cosmos, ¿ok? Y segundo, dice, aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y usted sabe, yo no sé si usted se ha puesto a meditar en eso, pero ¿cómo es que todo ojo lo verá? O sea, si entendemos que la Tierra es tan inmensa, que nosotros, que quizás usted no ve, quizás hay un eclipse que se ve desde unas naciones y aquí no se ve, o usted no se ve,
¿Cómo es que todo ojo lo verá? Yo le pregunto, ¿y usted cree que el acceso que tenemos a la información hoy día, a las redes sociales, a las cámaras web, a grabar, no sería por allí el que todo ojo lo verá? Que cuando eso suceda, todo el mundo va a sacar su teléfono y lo va a grabar y va a decir, mira, ¿qué es eso? Y no van a ser los ovnis, no van a ser los aliens, no van a ser, va a ser Cristo, ¿oyeron? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, pues dices, bueno, puede llegar a ser, no es que ahí no lo dice así, no lo dice así, no te dice, no, ¿qué va a hacer? La gente va a grabar y no, pero puede ser una forma en que todo ojo lo verá, ¿no? Lo que pasa es que a veces somos tan místicos, queremos ser tan místicos, que entonces pensamos que es que todo el mundo va a estar, no, pues puede ser que empiece todo ese boom mediático, es decir, algo hay en el cielo, ¿qué está pasando allí? ¿Ok? Y la otra cosa que veremos al final de la tribulación, de la gran tribulación, dice, sus elegidos, o sea, tú y yo, seremos reunidos de un extremo a otro. Entonces, quiere decir que este mensaje que ya nos deja ese Mateo 24, y podemos terminar de leer el del 32 en adelante, dice, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Quiere decir que cuando esta mata, la higuera, empieza a brotar sus hojas porque ya viene verano. Igualmente, cuando vean a todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y sabe que cuando usted lee ese versículo que dice, les aseguro que todas estas cosas, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan, porque sabe que los apóstoles cuando escucharon a Jesús y cuando pensaban en él en este tema, ellos pensaban que eso le iba a pasar a su generación. O sea, ellos estaban esperando la venida de Cristo en su tiempo, la segunda venida del Señor. Pero no se había cumplido ninguna de estas señales. No se había cumplido estas señales aún. Entonces no podía ser a esa generación. Pero yo no sé usted, saque cuentas, pues. Saque cuentas. Y póngase a ver si las señales que habla en Mateo 24 se han ido dando durante estos últimos años. Y verá si es la generación o que falta aún por cumplir. Entonces, pero realmente cuando después de estas contracciones finales del mundo, dice que algo que ojo no vio, ni oído yo, ni fue capaz de imaginar, dice, va a nacer. Dice, la oración que Jesús nos enseña a hacer se cumplirá, o sea, tendrá su cumplimiento. Perdón. Quiere decir, cuando nosotros, ¿qué oración nos enseñó a hacer el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos. Quiere decir que cuando dice allí, que cuando nos dice que su reino vendrá y será hecho en la tierra como en el cielo en su plenitud. Entonces quiere decir que toda la tierra estará llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. Entonces, yo creo que estamos muy cercanos, muy cercanos. Y tenemos que seguir firmes, hermanos. Tenemos que seguir caminando en nuestras convicciones. Miren, y cuando estamos hablando de firmeza, yo no estoy hablando de que es que somos perfectos, porque Él es quien nos perfecciona. Él es. Entonces, ¿qué pasa? Que tú quizás tienes errores, tienes caídas, pero tienes que levantarte, tienes que seguir firme en el Señor. Porque si tú estás pensando que es porque eres perfecto que tú vas a ser salvo, no has comprendido que quien nos perfecciona es Cristo, que quien nos redime es Cristo, que quien nos salva es Cristo. No es por tus obras, a pesar de que nos dice lo que leímos
que nuestras obras hablan de nuestra fe, ¿no? De que vestimos, de que si vestimos a uno de los pequeños del Señor, de que si lo alimentamos, de que si lo visitamos. Pero si tú te mantienes firme en tu corazón, en tu mente y en tu acción, créeme que estarás dentro de esa multitud de elegidos que estarán reunidos de un extremo a otro en el cielo. Entonces, eduquemos a nuestras familias, eduquemos a nuestros hijos en la palabra, enseñémosle, ¿ok? Para que realmente, si usted y yo no vemos esa venida, ¿ok? Porque el tiempo lo sabe Él, las generaciones que nos sigan puedan seguir caminando con Cristo y estén allí, permanezcan firmes. Necesitamos, amados, tener esa convicción, porque mucha gente necesita de Cristo y para muchos de ellos van a ver a Cristo a través de ti y de mí. Entonces, después que vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de los testimonios de nuestras vidas, es que ellos van a acercarse porque van a tener curiosidad y ahí Dios se encuentra con ellos. Así que no perdamos el amor, no nos enfriemos, no nos enfriemos. Y ¿sabes? Este tiempo de cuarentena es muy fácil enfriarse, olvidarse de orar, de leer la palabra. ¿Por qué? Porque vienen los quehaceres del hogar, los problemas de convivencia, porque vienen los temas de que tenemos que resolver, Señor, ¿qué va a pasar? Entonces es como que de repente viene la espuma de la búsqueda de Dios y de repente como que se normaliza y bueno, estamos en casa y estamos, bueno, vamos a orar, después oro. O sea, no caiga en eso, no caiga en eso, eso es muy sencillo. ¿Ok? Usted sabe que la carne, para caer en la comodidad, no le cuesta nada. La carne en eso es experto. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar. Vamos a dejar esta serie hasta aquí hoy. La semana que viene vamos a estar hablando sobre cómo prepararnos para un tiempo así, cómo prepararnos para los tiempos de tribulación, cómo prepararnos en mantener nuestra fe, nuestras convicciones para este tiempo de tribulación, ¿ok? Entonces, no se pierda la serie, sígala, compártala a otros, porque hay mucha gente que necesita de esto. Mucha gente que necesita, porque que está desesperada, que está angustiada. Y créame, yo he estado orando, hermanos, porque me preocupa mucho los niveles de depresión y de suicidio en la gente. Y cuando digo en la gente, incluye gente creyente, porque es tremendo. Entonces, necesitamos llevar esperanza. Si usted y yo llevamos esperanza, estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo la obra. Perdón, es que esto se iba a caer. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por cada uno de mis hermanos, por cada persona que está conectada, por cada familia aquí representada, aún los que tenían anhelo de conectarse, pero por uno u otro motivo no pudieron conectarse, Señor. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, seas tú cada día revelándonos más, Padre Santo. Cómo actuar, cómo caminar, cómo permanecer firmes en tu palabra, en nuestras convicciones hacia ti, Señor, y en ti, en estos últimos tiempos. Que durante esta gran tribulación, Señor, podamos permanecer firmes y no apartarnos de ti, Señor, en ningún momento. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, seas tú dándonos más llenura, que nos llenes de aceite, Señor. Que cada una de nuestras lámparas, que cada hogar haya siempre, Padre, aceite de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que ilumine, Padre Santo, aún en tiempos de tinieblas, Señor, que no se acabe nunca ese aceite, Señor, como en los tiempos de profeta y la viuda, Señor, que tinaja que se traía, tinaja que se llenaba de aceite, Señor. Por eso, Rey, te pido que en el poderoso nombre de Jesús eches fuera todo espíritu de venganza contra nuestras vidas. Todo ataque, todo plan del enemigo contra nosotros queda desarticulado en el poderoso nombre de Jesús. Que nos das convicción y fortaleza de resistir al diablo para que huya de nosotros, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Atamos de manos y pies al hombre fuerte, Señor, que quiera venir contra nosotros, contra nuestra casa, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes, Señor, que todo el que quiera ir contra tu voluntad, Señor, no está contigo, Padre Santo.
Te pedimos, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús pongas palabras sabias en nuestras bocas, que nos des profecía, que nos des dones, Padre, y talentos de profecía, de adorarte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que en ninguno de nosotros pueda callar, Señor, lo que tú tienes, Padre, para el pueblo, para la gente, para el perdido, Señor. Y que en el nombre de Jesús nos des visiones y sueños, Padre Santo. Y que podamos caminar con convicción y fe de que eres tú quien nos llevará a la salvación eterna, Rey. No permita que nos apartemos de ti. Provee a todos, Señor. Solventa cada circunstancia en las familias. Y que en el nombre de Jesús, Señor, siempre podamos darte gloria y honra en todo momento. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.